Hola, hola, buenas noches. Quiero probar mi audio primero. Probando mi audio. Hola, hola, buenas noches. Quiero probar mi audio primero. Buenas noches. En breve minuto vamos a dar inicio a esta transmisión. Solo quiero ver algunos detalles acá. Hola, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Óscar Guerrero Sánchez y en esta oportunidad, a través de esta plataforma, vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos problemáticos del derecho de propiedad. Antes de iniciar, quiero hacer un agradecimiento especial al ilustre Colegio de Abogados de Tacna por esta gentil invitación a mi persona en poder participar en su evento y su jornada académica internacional. Así que vamos a dar inicio a esta charla donde vamos a compartir un poco, como les decía, sobre algunos aspectos relacionados con problemáticas que se dan en la realidad dentro del derecho de propiedad. Bien, mientras se van conectando algunos más, vamos a dar inicio. Bien amigos, la razón de ser de este tema, aspectos problemáticos del derecho de propiedad, eh, no solamente viene a fin de analizar los debates que se hacen en aulas, eventos académicos,
sino también analizar y reflexionar lo que refleja en la realidad. Es por ello que pongo, ¿no?, aspectos problemáticos del derecho de propiedad, porque sin duda alguna existen dentro de nuestra realidad una serie de controversias, pues, que escapan de la norma jurídica y que se suscitan dentro de la realidad de todos. Y justamente es lo que vamos a abordar en estos minutos que vamos a compartir el día de hoy. Pero primero, todos sabemos lo que significa el derecho de propiedad, la definición que da el Código Civil al derecho de propiedad, donde dice, pues, ¿no?, de que el derecho de propiedad es aquel poder de hecho y derecho que permite usar, disfrutar, reivindicar un bien. Esa es de la lectura del Código Civil. Eso ya tenemos todos muy claro a qué hacemos referencia. Ahora bien, el punto de partida es el siguiente. La Constitución Política del Perú en su artículo 70 también hace referencia al derecho de propiedad, pero ¿en qué sentido? Dentro de una connotación jurídica, le da una connotación constitucional al derecho de propiedad, al decir, pues, que la propiedad es un derecho inviolable, que el Estado resguarda la protección sobre el derecho de propiedad, por lo tanto es inviolable. A excepción, pues, ¿no?, de la expropiación, pues, que todos sabemos que es cuando se suscita un interés público. Ahora viene la siguiente interrogante, que va a dar inicio justamente a esta plática. ¿Es en verdad la propiedad un derecho inviolable? ¿Esta afirmación es cierta? ¿O es solamente un intento que quiso dar, pues, la Constitución en base a las definiciones de nuestros códigos civiles que hemos tenido al decir que la propiedad es un derecho inviolable? Bueno, desde mi punto de vista, yo podría atreverme a decir, pues, que esta afirmación no es del todo cierta. Si hay algo que es absolutamente violable en nuestra legislación, es la propiedad. Entonces no podemos decir que la propiedad es un derecho inviolable, o que, bueno, la Constitución, ¿no?, de buena intención, le otorga una connotación constitucional al decir, pues, que la propiedad es inviolable. Pues no, lo cual la realidad justamente refleja todo lo contrario. Entonces, ahí tenemos un aspecto problemático de partida. Podría ser nuestro planteamiento del problema, ¿no es cierto? ¿La propiedad es un derecho inviolable? Para mí no. Como dije hace un instante, si hay algo que es totalmente inviolable en el Perú, pues es la propiedad. Y vamos a ver por qué. Son muchas las figuras y los aspectos que se suscitan el día a día, en los hechos sociales, en la práctica judicial, los casos que viene resolviendo el Poder Judicial hoy en día, que justamente tienen que ver y relacionados al derecho de propiedad. Pero vamos a partir de lo siguiente. Todos siempre vemos, no solamente en la lectura de libros, sino también, como lo digo, no en casos judiciales, sino también incluso en los diarios, ¿no?, problemas entre desalojo, por ejemplo, entre familiares, fraudes inmobiliarios, me falsificaron una firma y me quitaron mi propiedad, etcétera. Entonces, lo que voy a desarrollar el día de hoy, en esta noche, es traer a ustedes algunas casaciones que he podido recoger para compartirlas y analizar y reflexionar justamente sobre estos aspectos problemáticos que aquejan hoy en día el derecho de propiedad. Voy a tratar de hacer lo más práctico posible a fin de que todos podamos entender qué es lo que quiero yo llegar en esta exposición, qué es lo que quiero yo llegar a manifestar, a darles a entender. Entonces, como les digo, he traído acá un par de casaciones que voy a tratar de copiarlas de aquí por interno en esta transmisión para que ustedes también puedan hacer uso de la misma y sacar sus propias conclusiones, sus propias reflexiones al respecto. Como les decía, vamos a un punto de partida primero. Justamente hoy en día, un aspecto problemático, por ejemplo, que tenemos hoy en día en el derecho de propiedad. El último proyecto de ley que estuvo, pues, en debate sobre si el Estado debe intervenir o no en los contratos de arrendamiento en esta pandemia del COVID-19 en el Perú. Tema que justamente ya hace unos días atrás el profesor Forni Namanco tocó de manera oportuna y desarrolló. Así que nosotros vamos a ver otros tipos de aspectos problemáticos que también se suscitan hoy día en la realidad.
Y vamos con el caso número 1 y aquí empezamos, amigos. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi persona le vende a B una propiedad? Yo celebro un contrato de compra-venta con B. Muy bien. B no inscribe su derecho. Simplemente celebramos un contrato privado de compra-venta. No inscribe su derecho. Perfecto, así está todo bien. Pero de repente, es un hipotético caso, yo vendo la misma propiedad a otra persona llamada C. Y esta persona llamada C sí inscribe su derecho en registros públicos. Entonces, cuando B va a hacer uso de su derecho de propiedad que adquirió a través de este contrato de compra-venta, pues se da con la sorpresa de que la propiedad ya está inscrita a nombre de C en registros públicos. Aquí tenemos un caso, digámoslo así, ¿no?, de pan de cada día que se ve siempre en la práctica. Aquella persona que vende la propiedad a una persona llamada B y paralelamente la vende a otra llamada C, pero que uno de ellos lo inscribe más rápido en registros públicos. ¿Y dónde está acá la cuestión? Ustedes me dirán, pues, pero B lo adquirió, confió en usted, está bien. Es más, ustedes dirán, ¿por qué entonces B no inscribió su derecho en registros públicos? Le recordamos pues que no es obligatorio inscribir la propiedad en registros públicos. O sea, si yo, Óscar Guerrero, adquiero una propiedad a través de un contrato de compra-venta, yo no estoy obligado a inscribir mi derecho en registros públicos. No estoy obligado. O sea, la inscripción incluso es facultativa. Eso lo dice el artículo 949 del Código Civil, donde dice que la sola enajenación del bien hace propietario a la persona que la adquiere. Punto. La sola enajenación del bien hace propietario a la persona que lo adquiere. Entonces ustedes dirán, esa persona, en base al 949 del Código Civil, es el nuevo propietario. Sí, perfecto. Pero de repente yo me pasé de listo y la vendí a otra persona llamada C. Y esa persona, como es más viva, se va a inscribir su derecho en registros públicos. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué puede hacer? ¿Qué dice la norma respecto a eso? Más allá de las acciones legales que pueda plantear el artículo 222 del Código Civil, menciona que cuando existen conflictos entre dos derechos reales, ya sea pues no propiedad versus posesión, propiedad versus usufructo versus posesión, o propiedad versus propiedad, como es el caso del ejemplo que estoy trayendo, nos dice de que va a tener preferencia quien inscribió su derecho primero en registros públicos. Cuando existe oponibilidad entre dos derechos reales, prevalece el que está inscrito en registros públicos. Eso lo dice el artículo 2022, primer párrafo del Código Civil. Entonces, ante esta situación, pues va a ganar el que inscribió su derecho primero en registros públicos, haciendo una lectura del Código Civil. Entonces, por un lado tengo el artículo 949 que me dice pues que la sola enajenación del bien me hace propietario a mí si es que yo adquiero ese bien, y si no lo quiero inscribir en registros públicos, pero si ese mismo bien que yo acabo de adquirir lo vendieron a otro C, y el otro C se va a inscribir su derecho en registros públicos, entonces significa de que yo voy a perder, porque yo no inscribí mi derecho. Ahí tenemos una cuestión problemática que no solamente es una lectura de la norma, sino que son casos que se ven a diario, que se ven siempre. En lo particular yo he podido ver en muchos casos en sede judicial respecto a lo que le estoy conversando en este momento, donde pues el consejo legal final que siempre se le da pues a las personas es que para mayor seguridad jurídica tú tienes que inscribir tu derecho en registros públicos, a fin de que puedas oponer a los demás. Permíteme un segundo. Bien, entonces como le decía, lo siguiente, pues no, existe una problemática, sí. Ahí podemos ver, por ejemplo, sacar una reflexión al respecto. Una reflexión al respecto.
del Código Civil, la ley no me obliga a mí a inscribir mi derecho en registros públicos. Pero por otro lado, si es que no lo inscribo, corro el riesgo de que venga otra persona más viva, inscriba su derecho y yo me quedo en el aire. Otro caso que podemos ver, por ejemplo, y aquí es una casación, la casación número 3671-2014, que dio justamente inicio al séptimo pleno casatorio civil que tenemos hoy en día, que fue a fines del 2015, si no me equivoco, sí, fines del 2015. Y esta casación que les traigo en mención, que originó el séptimo pleno casatorio civil, trata de lo siguiente. Vamos a hacerlo de manera más práctica, como les dije, para fin de no confundirnos y todos puedan entendernos. Por ejemplo, mi persona celebra con Juan. Yo celebro con Juan un contrato de mutuo por 20.000 soles. Un ejemplo. Perfecto. Celebro un contrato de mutuo, o sea, préstamo de dinero, con Juan por la suma de 20.000 soles. ¿Para qué? Para yo poder emprender un negocio. Muy bien, perfecto. Yo me comprometo a pagar el préstamo dentro de los plazos establecidos en el contrato. Pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses y yo no pagué ni una cuota. ¿Qué puede hacer Juan en este momento? Muchos dirán, claro, perfecto, demandar. ¿Demandar qué figura? Obligación de dar suma de dinero. Y dicho sea de paso, pues no, el contrato de mutuo que acabamos de celebrar no tenía ninguna garantía hipotecaria a fin de respaldar la deuda. Bueno, y haciendo un paréntesis, ustedes me dirán, pero Oscar, pues 20.000 soles estás prestando, al menos hazte un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Claro, es verdad, la sugerencia es esa, pues no, si voy a prestar tanto dinero, lo ideal es yo asegurar pues el regreso de ese dinero a través de un contrato de mutuo, pero con garantía hipotecaria. Eso es lo ideal. Y hago la aclaración porque siempre me preguntan eso a veces, ¿no? ¿Pero por qué no hicieron un mutuo con garantía hipotecaria? Claro, pues no, esa es la real. Eso sería lo ideal. Pero bueno, el caso no es ese, pues el caso que trae a colación el séptimo pleno casatorio, nunca hicieron un mutuo con garantía hipotecaria, solamente fue un mutuo simple, un contrato. Cierro paréntesis. Y bien, ¿qué pasó? Pasaron las fechas y yo nunca pagué ni un sol. Nunca pagué ni un sol. ¿Y qué puede hacer en este caso Juan? Como les dije hace rato, demanda por obligación de dar suma de dinero. Perfecto. Demanda, ¿qué pasó en este? Como le digo, ¿no? Hace la demanda de obligación de dar suma de dinero. El juez admite la demanda de obligación de dar suma de dinero. En el interín, pues, Juan se entera de que yo tengo un departamento a mi nombre, porque lo que corresponde en un tipo de demanda, pues, ¿cómo yo voy a asegurarme el cumplimiento de esa obligación en un proceso judicial? Yo tengo que hacer en registros públicos una búsqueda registral a ver si la persona que estoy demandando tiene algún bien en su nombre a fin de poder trabar una medida cautelar. Bien, eso es lo que sucedió. Juan investigó, encontró un departamento a mi nombre y trabó una medida cautelar de embargo en forma de inscripción. Inscribió su embargo, inscribió en registros públicos. Perfecto. El proceso continuó, llegamos a remate y cuando el bien iba a ser rematado, sale otro tercero llamado Luis y dice, un momentito señor juez, ese departamento que le quieren rematar a Oscar Guerrero, él me lo vendió antes del contrato de mutuo que celebraron con Juan. ¿Y cómo se llama esa figura? ¿Cómo es que viene Luis y se apersona al proceso diciendo de que ese departamento que va a ser rematado no le pertenece a Oscar Guerrero, sino le pertenece a él? Y él viene con el contrato, pues no, viene con el contrato y efectivamente sale que el contrato ha sido celebrado con fecha anterior al mutuo préstamo de dinero que yo celebré. Y dice, señor juez, un momentito, ese departamento no puede ser rematado porque es mío, no es de Oscar. Permítame un segundo. Bien, continuamos con el ejemplo. Bueno, viene Juan y dice, no es mío, ese departamento es mío, perdón. Viene Luis, el departamento es mío, no es de Oscar. ¿Qué puede hacer en ese caso? ¿Cómo se llama la figura? La figura se llama tercería excluyente de propiedad. ¿Y qué es esta figura de tercería excluyente de propiedad?
que aquella persona que se siente propietaria de un bien que va a ser rematado puede venir y decir: señor juez, yo me persono el proceso como tercero excluyente de propiedad porque ese bien que va a ser rematado no es del demandado, sino mío. Básicamente eso es lo que pasó en el séptimo pleno casatorio civil. ¿Y cómo se resolvió esto? Antes de este séptimo pleno casatorio civil, que fue a fines del 2015, no sabían, pues, si en muchos casos le daban la razón al que inscribió su embargo, otros le daban la razón a la persona que venía como tercero excluyente. O sea, había una propiedad no inscrita, porque acá en este caso que le estoy dando, el ejemplo de Luis, era un propietario que no tenía su derecho inscrito, o sea, no solamente no tenía un contrato privado, nada más, aparte, de fecha cierta, le confirma legalizadas en notario público. Pero no era un propietario registral. El propietario registral seguía figurando mi persona, y por eso es que habían sacado mi departamento a remate. Entonces, ¿qué sucedió acá? Antes del séptimo pleno casatorio civil era una locura, o sea, no existía una tendencia exacta donde resolver este caso. Habían situaciones donde resolvían que le daban la razón al propietario no inscrito, le daban la razón a la hipoteca, al embargo, perdón, inscrito. O sea, había una serie de discrepancias que incluso llegaban a la Corte Suprema y todo era una locura. Todo era una locura. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Suprema al respecto? La Corte Suprema, si ustedes pueden ver, dar lectura al séptimo pleno casatorio civil, que dicho sea de paso es muy interesante, van a poder ver en toda la lectura, sobre todo pues en los fundamentos, que primero se perfilaba para que gane el embargo inscrito. Cada hoja, embargo inscrito, sí, por tal razón, el embargo inscrito ganaba, etc. Y en las últimas páginas del pleno casatorio le dan vuelta a la tortilla y finalmente, ¿quién gana? La propiedad no inscrita. La propiedad no inscrita finalmente, amigos, gana diciendo, pues, como precedente y reglas vinculantes, de que cuando existen conflictos entre un derecho real y otro derecho de distinta naturaleza, como por ejemplo el derecho de crédito, el artículo 222, segundo párrafo del Código Civil, dice que cuando existe un conflicto entre un derecho real y otro derecho de crédito, por ejemplo, debe aplicarse las reglas del derecho común. A diferencia del anterior caso, cuando les dije, del anterior caso donde yo vendo una propiedad A y después vendo otra propiedad B, y el segundo es el que inscribe más rápido su propiedad, ¿hay quien gana? El 222 primer párrafo dice que gana el que inscribe primero su derecho real. ¿Por qué? Porque el conflicto es entre dos derechos reales, propiedad versus propiedad. ¿Y quién gana cuando existe un conflicto entre dos derechos reales? El artículo 222 del Código Civil primer párrafo dice que debe ganar el derecho real que se encuentra inscrito en registros públicos. Sin embargo, en este ejemplo que estoy trayendo a colación, que dio justamente al séptimo pleno casatorio civil, es de aplicación el segundo párrafo de este artículo en mención, 222, donde dice que cuando existe un derecho real, que es propiedad no inscrita, versus un derecho de crédito, como en este caso, ¿no? El embargo inscrito, ¿quién debe prevalecer? El 222 segundo párrafo dice que se deben aplicar las normas del derecho común. Y en este caso, pues, le dieron a través de esa aplicación la razón a la propiedad no inscrita. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué son las normas de derecho común? Ya todos sabemos que es el derecho común, pero en este caso en particular, del análisis de este séptimo pleno casatorio civil, la Corte Suprema hizo mención a lo siguiente, de que como el derecho de crédito, que deriva pues justamente de las normas y reglas registrales, dice que el derecho registral tienen una naturaleza especial. O sea, las normas del derecho registral no pueden ser consideradas como normas de derecho común, porque incluso el derecho registral no se encuentra regulado totalmente en el Código Civil. El derecho registral tiene sus propias normas y leyes especiales, por lo tanto no forman parte de este derecho común. Y al no formar parte de este derecho común, la interpretación que debe darse del segundo párrafo del 222 del Código Civil es que debe prevalecer la propiedad no inscrita, porque la propiedad sí forma parte del derecho común.
por ser general. La propiedad sabemos que no, erga omnes. Entonces, en este segundo ejemplo, como ustedes pueden analizar, en estos dos ejemplos que acabo de mencionar, podemos ver del artículo 222 del Código Civil, en su primer párrafo, una interpretación cuando se trata de conflictos entre dos derechos reales. ¿Quién prevalece? Ya dije, el que se encuentra inscrito primero en los registros públicos. Y cuando existe conflicto entre un derecho real y otro derecho de otra naturaleza, como el derecho de crédito, ¿cómo debe aplicarse hoy en día? Prevalece la norma del derecho común. Gracias a este séptimo pleno casatorio civil, hoy en día pues ya existe predictibilidad, que es lo que justamente buscan estos tipos de plenos casatorios, generar tendencia, generar una predictibilidad, una línea de cómo más o menos yo sé cómo va a quedar un determinado caso, y no como antes, que yo demandaba justamente pues no, y ni siquiera sabía qué iba a pasar. Hoy en día, gracias a ese séptimo pleno, ya existe una predictibilidad, una tendencia de que la propiedad, así no esté inscrita en registros públicos, puede prevalecer frente a un derecho de crédito que está inscrito. Les invito a que puedan leer, dar lectura del séptimo pleno casatorio civil, que es muy interesante, que justamente hace una definición muy amplia de lo que trata el derecho real y el derecho de obligaciones. Pero vamos continuando, a ver. A ver. Bien, vamos continuando. Otro aspecto problemático del derecho de propiedad. Por ejemplo, el tema del fraude inmobiliario. Todos hemos escuchado de hablar del tema del fraude inmobiliario, que es un tema pues muy discutido, muy hablado, muy interesante y muy debatible. Mucho se ha hablado al respecto, no solamente pues en debates académicos, sino también a nivel pues de casaciones, reflejadas pues, ¿no?, de los hechos sociales que salen de la práctica, ¿no? El fraude inmobiliario. Y vamos con el siguiente ejemplo. Yo soy propietario de un inmueble. Vamos a ver, yo soy propietario de un terreno de 200 metros cuadrados que lo tengo cercado y que siempre yo voy a vigilarlo, a cuidarlo. De repente por ahí también tengo mi almacén, etcétera. Mi propiedad. Soy propietario registral. Bien, como yo no vivo en ese terreno, pero está cercado, está mi nombre como propietario registral, salgo del país un par de meses. Salgo del país o de repente me voy a otra ciudad. Perfecto. Pasan meses y cuando regreso me doy con la sorpresa de que ese terreno ya no está a mi nombre. Me doy con la sorpresa en registros públicos que yo ya no soy propietario registral de ese terreno, sino que ese terreno pasó a manos de una persona llamada A. Y esa persona llamada A vendió y transfirió esa propiedad a otra persona llamada B. Y esa persona llamada B volvió a transferir esa propiedad a otra persona llamada C. Y peor aún, esta persona llamada C inscribió su derecho en registros públicos. Yo voy a registros públicos y me doy con la sorpresa pues que esta persona ya no está, ha pasado por A, por B y por C. Y todavía C ya está con su derecho inscrito en registros públicos. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Casos como este se han visto a montones años atrás. Incluso se ve todavía actualmente en la práctica. ¿Qué pasó ahí? Yo me pregunto, pues lo primero que pasa por mi mente, bueno, aquí me han falsificado documentos, han falsificado mi firma, porque yo en ningún momento vendí y transferí esa propiedad a B. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Yo lo que voy, lógicamente, me voy a la notaría donde han elevado escrituras públicas porque han sacado mi firma para elevar una escritura pública para transferirla A transfirió a B y B transfirió a C y C pues es el que inscribe su derecho en registros públicos. O sea, incluso han creado todo un tracto sucesivo de mi persona a B y a C. Lógicamente, ¿qué puedo hacer yo? Y aquí viene lo que puedo hacer yo. Me voy a la notaría donde sale la escritura pública, hago la investigación y me voy con la sorpresa pues de que mi firma ha sido falsificada efectivamente. Ha sido falsificada por un notario amigo. Y digo notario amigo pues porque un notario decente jamás haría eso, ¿no? Pero con las honrosas excepciones que existen, muchos y muy buenos notarios,
existen notarios pues que han practicado y obrado de esta manera. Continuando con el ejemplo, veo las escrituras públicas que han falsificado mi firma. Bueno, ustedes se preguntarán, doctor Oscar, pero ¿y el biométrico? Claro, pues, pero el biométrico era una figura de que era un instrumento de que antes ni siquiera existía. No todas las instituciones públicas contaban con el biométrico. ¿Sabes? Entonces, aún así, falsificaron mi firma, suplantaron mi identidad e hicieron simular un acto jurídico. Y digo simular porque nunca existió manifestación de voluntad de mi parte, sino que vino otro suplantador, suplantó mi identidad, falsificó mi firma y vendió mi propiedad a A. Y A se lo vende a B y B se lo vende a C. Ustedes dirán, ¿qué puede hacer entonces en esta situación? Porque C se presenta como un tercero de buena fe. Porque C va a decir, no, ¿sabes qué? Un momentito. Yo no sé si a usted le falsificaron su firma, si suplantaron su identidad. A mí B me vendió la propiedad a título oneroso incluso. Y el artículo 2014 del Código Civil dice que aquel tercero de buena fe que adquiere, que aquel tercero que adquiere a título oneroso un contrato de compra-venta de bien inmueble se lo considera tercero de buena fe. Eso dice el artículo 2014 del Código Civil. A título oneroso. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué sucede entonces ahí? Ustedes se preguntarán, ¿qué posibilidades tengo yo? Bueno, yo podré demandar la nulidad del acto jurídico acá de todas las tres escrituras públicas, las tres inscripciones registrales, diciendo pues de que nunca existió manifestación de voluntad de parte mía para yo desprenderme de mi propiedad y vendérsela. Yo he sido víctima de un fraude inmobiliario. ¿Es cierto? Es lo que yo podré hacer. Sin embargo, ¿qué podrá hacerse como nuevo propietario registral? A propósito de la definición que tenemos en el Código Civil respecto al tema de propiedad, existe una modificatoria al artículo 923, que justamente habla sobre las defensas posesorias extrajudiciales, que es el artículo 920, la ley 30230, que modifica el artículo 920 del Código Civil, que justamente se involucra en temas de derecho privado al hablar sobre la defensa posesorias extrajudiciales, lo cual le faculta a este tercero de buena fe entre comillas, porque de repente formó parte de toda esta mafia de tráfico de terrenos. Incluso la ley le faculta hoy en día a esta persona para que me pueda a mí demandar por desalojo y votar de mi propiedad, Aquí vemos un aspecto problemático del derecho de propiedad, por supuesto que sí, por supuesto. Y dicho sea de paso, ¿no? Todos han escuchado del caso Rodolfo Orellana y los tráficos de terrenos, que marcó un antes y un después en el tema de derecho inmobiliario. Todos hemos escuchado. Hoy en día, pues ustedes también dirán, no, ya existen registros públicos, se ha implementado una serie de mecanismos registrales, como la alerta registral, la inmovilización de partidas, a fin de que otorgar al usuario una mayor protección de su derecho de propiedad. Eso está perfecto, pero no se trata solamente de eso, pues, o sea, entonces, ¿dónde queda la buena fe pública registral? Yo entonces, como propietario registral, en base a mi buena fe pública registral, entonces ya ni siquiera estoy seguro en el registro. Ni siquiera estoy seguro en el registro, porque puede venir otra persona, un estafador, un traficante de terrenos, y pueden falsificar, pues, no mi firma, suplantar mi identidad, y pues pueden despojarme a mí de mi propia propiedad. Ahora bien, y aquí justo viene a colación también el tema de la buena fe, el tercero de buena fe. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema ya respecto a este tercero de buena fe? Con todos estos tipos de problemáticas, aspectos problemáticos de derecho de propiedad que se han venido ventilando de vieja data hasta el día de hoy incluso, más allá de los mecanismos que se han podido implementar a nivel registral, las leyes especiales que han sacado para defendernos a la propiedad, etc.
La Corte Suprema ya ha dicho de que si yo, Óscar Guerrero, quiero adquirir una propiedad, ya no solamente me basta con ir y ver en el registro quién es el propietario. O sea, ya no solo tengo que ir a registros públicos y ver quién, si la persona que me va a vender una propiedad tiene la facultad para vender, si es propietario registrado para que me venda a mí. Normalmente, una persona de a pie lo que hace, si me van a vender una casa, voy a registros públicos y veo si es que esa persona es la titular, ¿no es cierto? Así está todo claro, eso es lo que siempre se ve. Pero ahora la Corte Suprema ya ha dicho de que no solamente se trata de una buena fe simple, sino tiene que haber una buena fe diligente. ¿Y qué significa esto? De que ya no solamente tengo que ir a registros públicos a ver quién es el propietario registral, sino que me ha dicho de que tengo que a la vez hacer una búsqueda del título archivado. Esto que se llama hacer un buen estudio de títulos. ¿Para qué? Para yo ver si es que de repente existe algún contrato por ahí metido en la partida registral, o de repente la partida registral que yo tengo a la vista pertenecía a otra partida registral de un lote matriz, y de repente por ahí algún tipo de vicio o alguna entremaña que por ahí no esté guardada y que puede perjudicar mi propiedad. Entonces la Corte Suprema ha dicho que para evitarnos todas estas cosas, yo lo que tengo que hacer no solamente ver quién es el titular de esta partida registral de una casa que me quieren vender, sino que tengo que hacer incluso de preferencia una búsqueda del título archivado. Pagar mi derecho en registros públicos e irme a mi computadora de SUNAR y hacer una búsqueda del título archivado. Eso es lo que ha dicho la Corte Suprema. No solamente la Corte Suprema, sino también a través de la ley 30313, que es justamente la que dice pues que yo tengo que hacer una búsqueda del título archivado para tener mayor y mejor seguridad jurídica de un determinado inmueble que yo quiero adquirir y comprar. Y no solamente eso, sino que también ha dicho de que aparte de estas dos cosas, de ver quién es el propietario registral, hacer mi búsqueda de título archivado, hay otra tercera cosa que yo debo hacer. Y es que yo debo de ver la posesión del bien que yo quiero comprar. O sea, no solamente me dice anda a registro público saber quién es el titular, andas tu búsqueda de título archivado, sino que también tienes que irte a ver la posesión. Si yo quiero comprar una casa en una determinada zona, como tercer requisito tengo que ir a ver si efectivamente la posesión la mantiene la persona que me quiere vender. Porque si yo compro un inmueble sin ver todas estas reglas, todas estas sugerencias obligatorias hoy en día, y me doy con la sorpresa de que entro con mis llaves en la casa que me han vendido y encuentro otra familia ahí, pues el responsable voy a ser yo. Pues. Yo ya no tengo ahí buena fe diligente. Y la sugerencia que hoy en día da la Corte Suprema es que tú, tercero de buena fe, tienes que ser una buena fe diligente, hacer toda una investigación. Ahora, aquí hay dos caras de la moneda. Ustedes se preguntarán, claro, está bien, perfecto. Yo si quiero comprar una propiedad, pues primero me aseguro, ¿no es cierto? Hago una búsqueda exhaustiva de esa propiedad que yo quiero adquirir y comprar. Hasta ahí pues ustedes bien, algunos dirán, sí, perfecto, está bien, voy, investigo, busco, pago mi búsqueda de título archivado, me voy a la dirección de donde está la casa, veo quién tiene la posición, toco la puerta, ya, si es usted señor fulano de tal que me va a vender, perfecto, ya, muy bien. Es un carro, pero la otra cara de la moneda es lo siguiente, no todas las personas o no cuentan con los recursos suficientes para hacer una búsqueda, este tipo de búsquedas de estudio de títulos que se llama así, otras personas que ignoran. Hay muchos contratos de compra-venta de bienes inmuebles que se celebran sin necesidad de asesoría legal. Hacemos contratos privados o una notaría nada más y ahí está la partida registral del inmueble que me van a vender y punto. No muchas veces se hace una búsqueda exhaustiva. ¿Por qué? Porque conlleva tiempo y dinero, gasto. Hay personas pues no de que no tienen los recursos para asesorarse bien o no tienen el conocimiento para ir a registros públicos y hacer una búsqueda de título archivado. O hay personas pues que ni siquiera se imaginan que tienen que ir a ver la posesión. Confían plenamente en la persona que le va a vender. Y ustedes dirán, pues, de eso se trata justamente, pues, ¿no? La
la buena fe pública registral. Entonces, ¿para qué está el registro del registro? Pues no, ¿para qué está? Yo confío en el registro. Pero ahora no, me dice pues que no solamente debo de confiar, sino también debo investigar. Porque si investigo y me doy con la sorpresa de que la búsqueda del título archivado ha habido pues ahí unas jugadas, unas maniobras de antecedentes que podrían dar vicios y nulidad a mi propiedad, ya es responsabilidad mía. O si de repente hice bien los dos primeros pasos, pero cuando voy con mis llaves, abrí la puerta de mi nuevo departamento, me doy con la sorpresa pues que la casa ya está a nombre de otra persona, o de repente la casa la habita otras personas. Y aquí vemos un aspecto problemático del derecho de propiedad. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Que se da pues no, hay algunos vacíos que se dan a nivel registral, a nivel administrativo, judicial, etcétera. Entonces sí, seguimos con los problemas del derecho de propiedad. Entonces acuérdense todos, acuérdense bien de estas tres reglas que ya la Corte Suprema se ha pronunciado, y no solamente la Corte Suprema, sino la ley número 3313, que justamente nos habla lo que acabo de mencionar hace unos instantes. Pero vayamos a otro aspecto problemático también que se suscita dentro del derecho de propiedad. Ustedes se dirán, pues no, ya, perfecto, ¿no? Encontramos a aquellas personas, pues no, de que hoy en día vienen ventilándose casos, pues, en el derecho de familia, como por ejemplo los desalojos entre familiares. ¿El desalojo entre familiares es un aspecto problemático del derecho de propiedad que se da hasta el día de hoy? Sí. La verdad, hace unos 2 o 3 días creo que vi la noticia de unos hijos que estaban queriendo desalojar a su padre de su inmueble en Lima. Casos como este vemos por montones. O sea, basta con dar lectura a varias casaciones que tenemos hoy en día pues acá en el Perú, y podemos ver una serie de casos pues que son para asombrarse. Podemos ver casos de conflictos entre derecho de propiedad, por ejemplo, de desalojo entre familiares, que pues parecen líneas de una telenovela. Y justamente traigo a colación en esta noche la casación número 1784-2012 ICA. ¿De qué trata esta casación? Esta casación, como las demás que he traído el día de hoy a colación, tratan justamente de un aspecto problemático más del derecho de propiedad, como es el desalojo entre familiares. Y la pregunta es, ¿procede el desalojo entre familiares? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta, yo podría decir que sí. Claro que sí, porque la condición de familiar no puede ser óbice para yo interrumpir una demanda de desalojo por ocupación precaria, por ejemplo. ¿Y qué pasa en esta casación que acabo de mencionar? Casación 1784-2012. Si me permiten un segundo, de aquí antes de terminar, voy a copiar las casaciones que hemos mencionado el día de hoy para que ustedes las puedan revisar, las puedan analizar y saquen sus propias conclusiones. Entonces, ¿qué trata esta casación? Trata, de repente lo habrán escuchado, de una demanda de desalojo por ocupación precaria que hace una suegra a su nuera. ¿Y en qué consisten estos hechos? Resulta pues de que la nuera, la demandada, vivía en un segundo piso de una casa en Ica con sus hijos. Y estos hijos pues son los nietos de la demandante, de la nuera. Ahora, ¿vivía el esposo ahí con ellos? Ya no vivía el esposo ahí con ellos. Pero el asunto ni siquiera es ese, sino que vivía ahí la nuera con sus hijos. ¿Y qué hace entonces esta señora demandante llamada suegra? Interpone una demanda de desalojo por ocupación precaria, diciendo de que ellos no tienen título alguno para encontrarse en posesión de su propiedad, porque la suegra era propietaria registral. ¿Ok? Bien. Entonces, continuamos. Bien, la nuera, al contestar su demanda, alega solamente lo siguiente. Alega de que ella se encuentra en posesión de esa propiedad en mérito al derecho de uso de que la suegra le otorgó a su hijo.
suegra, la mamá del hijo, le otorgó un derecho de uso para que ella viva ahí con su conviviente y sus hijos, pero el hijo después ya no vivía ahí. Y la contestación de demanda de la nuera se basó en eso. Artículo 1028 del Código Civil. Bien, lo cierto es que tanto en primera como en segunda instancia le dieron la razón a la demandante, a la nuera. Procede el desalojo por ocupación precaria. Procede el desalojo por ocupación precaria. ¿Y qué hizo pues la demandada, la nuera? Ya en recurso de casación, interpone su recurso de casación y la Corte Suprema resuelve diciendo lo siguiente, diciendo pues de que tanto en primera como en segunda instancia no se analizó de manera adecuada y correcta el artículo 1028 del Código Civil, que justamente hace mención al derecho de uso y habitación que la demandante le otorgó a su hijo en su oportunidad. Y lo cierto es pues que el derecho de uso y habitación que la demandante otorgó a su hijo en su oportunidad también le es extensible a la conviviente y sus hijos. Por lo tanto, la demandada, que es la nuera, con sus hijos, sí tenían un título válido para permanecer en esa propiedad, porque ese derecho de uso y habitación estaba vigente y le era extendible perfectamente a la demandada y a sus hijos. Entonces la Corte Suprema, haciendo un análisis justamente y una interpretación respecto a este caso en concreto, pues le dio la razón a la nuera demandada. Y por tanto improcedente el desalojo por ocupación precaria. Pero la figura que justamente trae a colación esta casación, y no solamente la casación, sino también analizar el aspecto problemático de fondo que existe, más allá, ¿no?, de la demanda de desalojo, es pues que dentro de un conflicto familiar, dentro de estos conflictos familiares que están dentro del área de derecho de propiedad, todos los casos en particulares no pueden ser analizados de una misma manera. O sea, muchos se preguntarán, ¿no?, ¿dónde está la unidad familiar, la protección familiar, etcétera? Por ejemplo, si de repente un padre demanda a su hijo el desalojo por ocupación precaria, el hijo puede decir, no puede demandar porque yo soy su hijo, quebrantarían la unidad de la unión familiar que existe entre los dos. ¿Podría ser eso o no? Podría decirlo. Pero ¿qué pasaría si de repente este hijo pues nunca se crió con el papá? Si era de repente, vamos a decirlo así, ¿no?, era una mala persona, era una persona pues que agredía incluso a su padre, ¿puede alegar en estas alturas pues no la unidad familiar? Claro que no, ¿no es cierto? Y si la Corte podría decir pues que sí a la unión familiar, estaría cometiendo un grave problema, porque cada caso en concreto es muy diferente. Cada caso en concreto es muy diferente. He visto muchos casos, también he visto que me han comentado pues, ¿no?, de aquellas demandas de desalojo por ocupación precaria que hacen hijos a sus padres. Uno desde afuera dice, oye, pero qué desgraciado este hijo que quiere desalojar a su padre en su casa, ¿cómo lo quiere votar? ¿Cómo es posible? Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica pues el hijo sale y dice, oye, ¿sabes qué? Este señor que es mi padre nunca me crió, me abandonó desde que era niño, la propiedad sí también está a su nombre, y por eso por eso él va a venir a decirme que cuestionar mi demanda por el tema de la unidad familiar. La respuesta es no. Es por eso pues que en este caso el juez debe hacer un análisis y una reflexión respecto al tema de unidad y protección familiar, que no todos los casos son iguales. Y justamente traigo una última casación, que es la número 4712-2017 Cusco, en donde pasó algo similar, donde un padre demanda a sus hijos desalojo por ocupación precaria, a sus hijos mayores de edad, que vivían en esa misma casa. El padre vivía en un segundo piso y los hijos mayores de edad vivían en el primer piso, incluso con sus convivientes. ¿El padre qué hace? Pues no, demanda desalojo por ocupación precaria, diciendo que sus hijos son mayores de edad, que no pagaban renta y que incluso hasta a veces le hacían la vida imposible al padre, y el padre pues no podía soportar eso, por eso demanda el desalojo, porque la titularidad la tenía el padre. ¿Qué respondieron los hijos? Diciendo, no, señor juez,
momentito, yo sí tengo derecho a estar en esta casa porque soy hijo del demandante, que es mi padre, tengo derecho a estar aquí, y aparte, no, en base al uso, a la posición de uso que disfrute que tiene mi padre, yo tengo derecho a estar acá, aparte por el tema de la unidad familiar, la protección familiar, etcétera. ¿Qué dijo la Corte Suprema en este caso en particular? Hizo un análisis del tema de la unidad de protección familiar. O sea, no puede decir, pues, no, efectivamente, improcedente la demanda, pues, porque los hijos sí tienen derecho acá por el tema del derecho de uso que usted le otorgó. No necesariamente. Y justamente prueba de ello es esta casación que le estoy conversando ahorita, donde la razón de la demanda de desalojo que el padre decía a sus hijos era porque los hijos eran mayores de edad, no aportaban, no pagaban renta, vivían con sus convivientes, y el padre quería utilizar ese primer piso para rentarlo y vivir de sus rentas. O sea, para que pueda subsistir el señor, porque era una persona de edad, de más de 80 años. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Procedente el desalojo. Procede el desalojo. ¿Por qué? Porque el señor padre, como titular de la propiedad, tenía todo el derecho de desalojar a los hijos mayores de edad que no aportaban, que no pagaban renta, y que más aún el padre quería para alquilarla para su propia subsistencia. Entonces ven cómo acá la Corte hace pues una interpretación desde un punto de vista constitucional a brindarle protección y seguridad pues al demandante, que era una persona ya de la tercera edad, haciendo un análisis del caso en concreto, que es muy diferente al anterior que acabamos de ver, donde la nuera demanda a la suegra, la nuera, por desalojo, y la Corte dice no improcedente porque acá la nuera sí está acá en base a un derecho de uso y habitación que usted le otorgó a su hijo. Y en este caso en particular, este último caso, la cosa es diferente, procedente el desalojo. ¿Por qué? Porque los hijos de ellos son mayores de edad, no aportan renta, y el padre demandante quería ocupar ese bien para rentarlo y subsistir, o sea, para sobrevivir de su renta. Entonces son casos especiales, pues, que a fin de cuentas el órgano jurisdiccional tiene que hacer un análisis no solamente de la norma, o sea, de lo que dice la norma jurídica, sino un análisis de los hechos que reflejan la realidad de cada caso concreto. Y esto pues es justamente también tema delicado, lo que pasa hoy en día en distintos casos, ¿no?, de conflictos que se ven en familia en cuanto a propiedades. Y bien, pues, amigos, creo que nos hemos pasado de repente un poco, no sé si la hora. A ver, permítame. Creo que sí, nos hemos pasado un poco la hora. Tenía un par de casaciones más por analizar, pero creo que ya estamos sobre la hora. Lo importante que quiero mencionarles yo antes de terminar es pues que la reflexión que traigo sobre todo, y les invito también a ustedes a que hagan lo mismo, porque justamente estos tipos de eventos, estos tipos de debates, lo que nos debe nosotros incitar es a la reflexión, al análisis, a fin de que justamente surjan las opiniones. Porque más allá de lo que pueda resolver la Corte Suprema a través de sus casaciones, precedentes vinculantes, cada uno de nosotros puede tener una perspectiva, un análisis de repente distinto. ¿Y por qué no? Claro que sí. Hay muchas casaciones que leo pues y que no estoy de acuerdo incluso con la Corte Suprema, con los análisis que hacen. De repente alguno de ustedes tampoco está de acuerdo con algún análisis o opinión que pueda hacer yo, y viceversa. Entonces justamente para esto es el derecho. Para todos nosotros estar aquí, participar y sobre todo pues no generar análisis y debate. Eso es lo importante. Entonces, para terminar, primero yo quiero agradecerles por estar atentos todos acá conectados en línea. Espero poder aportar un poco en cuanto a este tema, que es un tema muy interesante, muy debatido, muy discutido. Tranquilamente nos podríamos pasar horas analizando cada casación, cada pleno casatorio, ¿no?, etcétera. En esta oportunidad he querido ser sumamente práctico al traerles pues todos estos ejemplos que acabo de conversarles, para no solamente hablar de teoría del derecho de propiedad o derechos reales en general, que tranquilamente podríamos hacerlo, pero en otra oportunidad, sino quise ser más práctico. Más práctico, ¿por qué? Porque el tema lo amerita.
al hablar de aspectos problemáticos del derecho de propiedad, yo tengo que venir acá y tenemos que hablar justamente de casos concretos que se dan en la realidad, en la práctica. Y más aún, si traen justamente, ¿no?, casaciones y plenos casatorios, pues que ya la Corte Suprema ha visto. Entonces, estimados amigos, nuevamente un agradecimiento especial al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna por esta invitación. Muchas gracias a toda la audiencia presente. Espero poder encontrarnos en otra oportunidad y continuar hablando de todos estos aspectos tan interesantes relacionados al derecho de propiedad. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y será hasta otra oportunidad entonces. Gracias.